Bienvenidos una vez más a su programa Tiempo de Reflexionar, un programa que te ayudará a encontrarte con Dios. Queremos saludar a todas las personas que están sintonizándonos en este momento y se preocupan siempre y hacen todo lo posible por sintonizarnos a esta hora. Estamos más que agradecidos de Dios, como siempre, de este privilegio de poder llegar y compartir hasta sus hogares con otra entrega más, nuestra entrega número 135, viendo la mano de Dios obrando en nuestras vidas y fortaleciéndonos para seguir compartiendo con ustedes cada sábado. Feliz y contento de poder compartir con cada uno de los hermanos que cada sábado nos sintonizan por medio de Cielo 104.5. Este es su hermano Diego Rodríguez y para mí es un placer poder compartir y bendecir a cada uno de ustedes. Sean bendecidos una vez más, feliz, contenta por compartir un programa más de Tiempo de Reflexionar y darle las gracias a esas personas que se mantienen fiel sábado tras sábado sintonizando su programa Tiempo de Reflexionar. Como siempre les recomiendo que si va a buscar algo, que lo busque ahora, porque esto se pone interesante. De reflexionar. Tiempo de reflexionar. El tema de hoy es un tema que yo creo que cada ser humano ha pasado en determinado momento por esa situación. Un tema que a veces nos trae mucha nostalgia a nuestra vida. Eso es así. Y a veces nostalgia, dolor, a veces nos lleva hasta, podría decirse, a una gran desesperación. El tema de hoy también ataca mucho en la baja autoestima. También trae miedo en muchas de las ocasiones. Y nuestras vidas se sienten así aisladas, en algunos casos estando acompañados. Sí, el tema de hoy se titula La soledad. La soledad. Los seres humanos todos hemos pasado por esta experiencia en algún momento. Nos hemos sentido solos. Y a veces debemos de reflexionar en esta área. Porque muchos de nosotros estamos solos estando acompañados. Hay gente que en estos momentos nos está escuchando y se identifica con esta palabra que acabo de decir. Los seres humanos somos sociables por naturaleza, lo cual significa que necesitamos relacionarnos con otras personas, pero a veces llegamos a un nivel, Diego, Rita y todos los oyentes que nos están escuchando, y nos aislamos nosotros mismos y dependemos de una conducta o de un hábito que tomamos y nos encasillamos y hacemos como una burbuja y No entramos dentro. Estamos junto con todo el mundo, pero no revueltos, como dicen. Y en realidad debemos de identificar esta situación, porque en el siglo que estamos viviendo, la época que estamos viviendo, se está dando mucho esos casos, donde la gente se deprime con facilidad, donde la gente busca compañía y muchas veces no consiguen la compañía ideal, y aún con su pareja al lado está ansiando otras
porque el mover que estamos viendo en las redes sociales y la vida que se está viviendo es una vida de película, porque en las redes sociales todo el mundo está bien, todo el mundo está producido, todo el mundo está bajo de peso, todo el mundo exhibe la parte positiva de su vida una apariencia y la bonanza. Entonces mucha gente está atraída por otra persona y se envuelve en un mundo, depende de otra persona que está lejos, y no apreciamos mucho, en muchos de los casos, a las personas que estamos al lado y nos aislamos con facilidad. Cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrase, no tenía aún su pareja. Estaba solo. Estaba solo. La Biblia dice que Adán, al ponerle nombre a los animales, observó que cada especie del reino animal contaba con una pareja y él no tenía. Es decir, había soledad física por la ausencia de una compañera o esposa para él. Tal vez experimentó también el sentimiento de soledad. Lo cierto es que Dios dijo que no era bueno que el hombre estuviera solo y agregó: haré ayuda idónea para él, formando así de una de las costillas a la mujer. Diego, porque en realidad, por más autónomos que seamos, en determinado momento tenemos que sentirnos, necesitamos la compañía de alguien, porque esto nos aporta emocionalmente y también nos da seguridad. Cuando estamos aislados, sentimos miedo, como decíamos al principio, sentimos depresión, sentimos emociones encontradas, porque no tenemos un afecto, no tenemos un roce con una persona, porque el ser humano por naturaleza tiene que ser sociable, o sea, tiene que tener o compartir con otra persona. Y los psicólogos a veces le recomiendan a muchas personas que se sienten en estos casos tan solos, acompañados, y muchos que están solos como la una, como dicen, en su casa viviendo una vida aparte, les recomiendan que las personas deben de romper con eso y abrirse, porque esas personas que están solas en muchos de los casos están llenas de misterio, de incertidumbre, tabúes y mitos y un sinnúmero de cosas. Se encasillan, y cuando tú logras hablar, porque en muchos de los casos tienen siempre a alguien que le pueden contar, que se sinceran con él, y cuando tú logras hablar con una de esas personas, tú dices: wow, en realidad esa persona sí es extraña, tiene problemas. Y es lo que queremos en esta noche. Si usted se identifica o se siente solo o está siendo atacado por la soledad, le invitamos a que no mueva el dial para que pueda escuchar algunos de los consejos que le vamos a dar en esta noche para que usted rompa con eso. Es posible y ocurre con mucha frecuencia que nos sintamos solos aún estando en medio de una gran multitud. Es en realidad este tipo de soledad la que afecta al ser humano. Esta puede darse por varias circunstancias, ya sea que hayamos sido por alguna persona, en este caso ya sea el esposo, la esposa o el novio, abandonados, defraudados, maltratados o dejados, produciendo en la persona afectada soledad mezclada con melancolía, falta de autoestima, que nos haga sentir inferiores y en consecuencia nos lleve a apartarnos de las personas. En esa situación, el Señor nos alienta al respecto por medio de su palabra y nos dice en el libro de Isaías, en su capítulo 41, versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes,
porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré y siempre te ayudaré con la diestra de mi justicia. Aún ante el más doloroso de los abandonos que puede experimentar el ser humano, como lo es el ser dejado por los padres o una madre, Dios en el libro de Isaías, en su capítulo 49, versículo 15, dice: si se olvidare la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse de su hijo, del hijo de su vientre, aunque ella olvide, yo no me olvidaré de ti. Y quiero en esta noche, a modo de reflexión, de aquellos hermanos que se encuentran en situaciones de soledad o están pasando por ese tipo de proceso, quiero decirte que tú no estás solo. Alguien dijo que cuando la noche es más oscura, más temprano raya el alba. Dios está a tu lado y dentro del desarrollo del programa te vamos a dar algunos consejos, podríamos decir, para que el que esté pasando por esa situación pueda salir de ella. Los discípulos también experimentaron la soledad. La Biblia dice que cuando Jesús fue crucificado, los discípulos experimentaron la soledad por falta de la ausencia física del Maestro. Dice que cuando Jesús le crucificaron y lo sepultaron, los discípulos se llenaron de temor, se llenaron de miedo, se llenaron de espanto, muchos se escondieron y no se acordaron de todo lo que nuestro Señor Jesucristo le había dicho. Diego, escúchame que te interrumpa, porque tú sabes que la soledad es se expresa de esa manera. Cuando estamos solos, o cuando nos sentimos solos, tendemos a olvidarnos de algunas cosas, que fue tal lo que le pasó a los discípulos. Vienen emociones como el miedo, y el miedo, muchos de nosotros sabemos que cuando tú estás asustado, no estás bien físicamente, tus sentidos no reaccionan de la misma forma, y tendemos a olvidarnos de algunas cosas. Por eso el enemigo opera en muchos de los escenarios de gente que se siente solo, aplica lo que es o ataca con lo que es la soledad y recuerda cosas o te lleva a momentos donde se te olviden las herramientas que tú puedes utilizar para salir de ese problema, de ese down. Y es lo que le pasaba a los discípulos. Sí, el Señor le había dicho en varios de los evangelios, y vamos a utilizar en el Evangelio según San Mateo, en su capítulo 16, versículo 21, dice que desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, pero que al tercer día Él resucitaría. Pero los discípulos olvidaron esa parte, y al no tener a Jesús, a su Maestro, a nuestro Señor Jesucristo, pues sintieron este pesar de la soledad, se sintieron muy atemorizados y muchos huyeron, otros se escondieron, y como te decía ahorita, otros eran amenazados por las emociones del miedo. Diego, la soledad tiene muchas partes, y yo quiero enfocar desde este punto de vista. Por ejemplo, personas
que se sienten solos solamente en un proceso de su vida. Por ejemplo, he escuchado a personas que se sienten solos cuando tienen un problema económico. Quizás es muy unido con la esposa, muy unido quizás con un hermano o con cualquier otra gente, pero cuando tienen problema económico se siente solo. Dice, se aísla. Sí, mi familia me han dejado solo con este problema. A veces no sienten apoyo de sus hijos. Por ejemplo, tú tienes problemas económicos, como dije, ¿verdad? Y habla con tu familia. Tenemos que economizar para salir de este problema. Tienen que ayudarme con el pago de la luz, por ejemplo. Apaguen cada quien su bombillo, economicen esto. No podemos seguir el mismo ritmo de vida que llevábamos porque estamos en un proceso de unos pagos compulsivos o una deuda que hemos adquirido y tenemos que asumirla entre todos como familia. Pero quizá el padre de la casa, que es el deudor principal, ve que nadie hizo caso a la rogativa de él, al llamamiento de economía, y ha seguido todo el mundo y todo normal. El mundo sigue dejando las luces encendidas, nadie economiza y la crisis aumenta y gente ha llegado al momento de suicidio, separaciones, de divorcio, en muchos de los casos problemas feos familiares, enfrentamientos y cosas así, por no sentir apoyo y sentirse solo y verse abrumado por las deudas, por las llamadas y una serie de cosas que muchos sabemos que cuando nos ofertan un préstamo, hay una joven muy elegante con una voz bien sutil y dulce que te dice: Señor, usted ha sido elegido en un grupo de personas y le estamos ofreciendo esta tarjeta Gold y una serie de cosas, pero cuando llega el momento de cobrar, que hay un atraso, aparece un señor con una voz no muy agradable, le dice: usted está atrasado con su préstamo. Entonces, agobiado por todas esas cosas, hay gente que ha manifestado sentirse solo, donde no recibe apoyo de su familia, y esto, en medio de esa desesperación, trae desenlaces que en realidad no son muy positivos. Y ahí es que entra, Kelly y Diego, una baja autoestima, porque cuando el ser humano está acostumbrado a una vida estable, sin modestia, y vienen esas crisis con soledad, ahí viene un desenlace. Puede ser positivo o negativo, pero vemos que el sistema que vivimos hoy en día es fatal. Porque no sé si ustedes, pero yo he escuchado a mucha gente que dijeron: por ese señor vivía muy bien, ese señor le iba muy bien. Sí, pero mira, se dio un tiro, esto y lo otro, y quizá no enfocamos nada más, pero tenía deuda. A veces la deuda no van de la mano así tanto con la misma soledad, porque se sentía más solo por no compartir el problema y tomó esa decisión. Y usted que me está escuchando, queridos hermanos, usted que nos sintonizó ahora, estamos hablando de la soledad. Si usted está pasando por ese sentimiento que no es de Dios, busque alguna alternativa, busque de Dios, háblele a alguien para que usted pueda compartir lo que usted está sintiendo y dígale al Señor que le revele, que le dé la solución a ese problema que usted está pasando ahora. Quizá usted sintonizó el programa ahora y usted está de acuerdo con muchas cosas de nosotros, pero yo sé que el Señor tiene la solución a todos nuestros problemas. Antes de irnos a la pausa, le vamos a dejar con esta pregunta: ¿qué no hacer en medio de un proceso de soledad? En minutos regresamos con su programa Tiempo de Reflexionar. Continúe disfrutando de su programa de cada sábado. Tiempo de Reflexionar. Hay cosas que no debemos hacer durante el proceso de soledad. Por ejemplo, desesperarte.
Durante la soledad no debes apresurarte a cometer decisiones, porque decidirás mal. Decidirás influenciado por tus propios sentimientos y emociones. Si estás esperando por una decisión, ten paciencia para que no escoja mal. Tu propia soledad te llevará a escoger la peor novia, en el caso si te enamora, o el peor trabajo, o la peor compañía. Proverbios capítulo 19, versículo 2 dice: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Por tus pies sobre la tierra y espera en el Señor. Él te guiará y tu pie no tropezará. Otro punto que no debe de hacer una persona durante el proceso de soledad es deprimirse. No te deprimas, no te pongas melancólico, no mire el álbum de los recuerdos, ya que estas cosas ya pasaron. Deja todo eso atrás. Haz como el apóstol Pablo cuando dijo en Filipenses capítulo 3, versículos 13 y 14: pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El diablo te traerá recuerdos de tu pasado, lo que tuviste, lo que dejaste, lo que perdiste. No des cabida a todos esos pensamientos. Satanás tiene o usa ese tipo de batalla en tu mente para hacerte la guerra. No traiga esas cosas a tu mente. Sigo citando al apóstol Pablo, donde dice a los hermanos de Filipo, en el libro de Filipenses capítulo 4, versículo 8, donde nos dice: por lo demás, hermanos, en esto pensad, todo lo honesto, todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Número 3, abandonarte. Hay personas que se descuidan en medio del proceso de la soledad. Se ponen que nadie le llega. Exactamente. No se bañan, no comen, No se afeitan. no comparten. no comparten. Se aíslan totalmente, y esto no es bueno. Debe de cada persona que está en ese proceso actuar de otra forma, porque el cristiano, aunque esté en el proceso de soledad, no está solo, porque nuestro Señor, cuando ascendió al cielo, Él le dijo, o nos dice en su palabra, que no nos dejaría huérfanos, que nos enviaría el Consolador, el Espíritu Santo, el cual estaría con nosotros y en nosotros. Entonces, el cristiano no está solo en ningún momento, aunque esté pasando por un proceso de soledad. Diego, algo que tú tocaste con relación a la vida de recuerdo. Hay mucha gente viviendo una vida de recuerdo, que el que yo era, que yo hacía, que yo tenía, se ha apoderado de mucha gente, tal como Rita decía ahorita. ¿No lo deja avanzar? Alguna gente que estuvieron bien en determinada ocasión y pudieron alcanzar algunas cosas materiales, o sea, estaban bien económicamente, y luego han perdido, hacen una burbuja en esa vida de pasado y descuidan por completo el presente. Descuidan el presente hasta un punto. Y también el futuro.
Sí, pero en realidad ahí mismo se olvidan del presente y se encasillan en su pasado. Lo que pasa afectando, es que están totalmente desenfocados. Exacto, afectando el presente y también el futuro. Pero en realidad, si nosotros no vivimos un presente, adaptándonos a ciertas situaciones que la vida en ocasiones cambia. En estos momentos quizás tenemos el viento a nuestro favor, pero llega una parte de nuestra vida que tenemos el viento en contra. Esto no nos puede amilanar, no nos puede frenar y encasillarnos a una vida de pasado y nosotros solamente estar pendientes de cómo éramos, de qué hacíamos, sino tener en cuenta qué vamos a hacer, qué vamos a emprender nuevo para yo poder salir y quizás tener una vida mejor que la que tenía antes en todo el sentido de la palabra. Otro paso es lo contrario, lo opuesto. ¿Qué debo de hacer en el proceso de soledad? Número 1, clamar a Dios. En tu soledad, clama a Dios. Derrámate en su presencia. Él te oye y no te dejará en la situación que te encuentras. Haz como el salmista David, en el Salmo 86, versículo 7. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Y dice el Salmo 88, 13. Mas yo en ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti, porque cuando tú clamas a Dios, Él te escucha, Él te responde, Él está pendiente de ti. Salmo 22, versículo 24 dice, porque no menospreció ni abandonó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Y hay una cosa, cuando Jonás desobedeció a Dios y no quiso ir a Nínive a predicar el mensaje que Dios le había dado, dice que se fue a Jope, a Tarsis, en una nave, y cuando esta gente allí lo echaron al mar, que el pez lo tragó, dice que él se encontraba en lo profundo del océano, y allí, en medio del océano, clamó a Dios, y Dios le escuchó. No importa que tú estés viviendo en este momento, no importa por la situación difícil que tú estés pasando en estos momentos, ten confianza en el Señor. Y te digo que si tú clamas con fe a Dios, no importa en la situación que tú estés pasando, Dios te va a escuchar. En minutos regresamos con su programa Tiempo de Reflexionar. Antes de la pausa, hablábamos de las cosas que sí debemos de hacer mediante el proceso de la soledad. Y hablábamos de un punto de confiar en Dios. Otro punto importante es tener paciencia. Lo que nos falta mucho, Diego, no somos pacientes en el proceso. No nos gusta esperar realmente. Y más la vida que estamos llevando, la vida que es tan rápida ahora en estos días, tiende a desesperarnos. Sí, porque el proceso por el cual Dios nos pase, muchas veces se hace largo y es por el desespero que uno tiene. Y aunque uno no lo entienda, hay que tener paciencia en el Señor, porque Dios es especial. Él dice en su palabra que para Él un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él puede resolver eso en solo minutos. En un abrir y cerrar de ojos. Pero también puede esperar un tiempecito. Y hay algo que me emociona de Dios, y es que Él no le da carga
a nadie que no pueda llevar, sino que juntamente con la prueba te da la salida. Otra cosa es que Dios no se atrasa ni se adelanta, sino Él llega En el tiempo justo. en el tiempo justo. Hay que aprender a esperar en Dios. La soledad es un tiempo para esperar la voluntad perfecta de Dios. Pero muchos claudicamos y no soportamos estar solos. Así que buscan compañía y cuando se desesperan, agarran cualquier cosa que pase por delante. Y eso debemos de evitarlo. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5 nos dice: también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Gloríate en el Señor en este tiempo. Aprende a esperar en la voluntad perfecta de Dios. Él no te dejará en medio de la prueba. Dios no te va a dejar solo. Otro paso importante que debemos de aprender en medio de la prueba es confiar en Dios. En medio de las circunstancias más difíciles, tienes que confiar en Dios. No importa si hay alguien a tu lado o no, Dios siempre está a tu lado y nunca te abandonará. Tus amigos ciertamente te abandonarán en medio de la soledad, angustia y aflicción. No te sientas resentido, no te amargues, que no arda tu corazón ni el odio. No te deprimas, solo confía en el Señor porque Él es tu luz y tu salvación. Pablo, el apóstol, en medio del abandono de sus discípulos, si nos vamos a 2 de Timoteo en su capítulo 4, versículo 16 al 18, dice que en la primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, dice Pablo. No les he tomado esto en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. En muchas de las ocasiones, más bien llegan situaciones a nuestras vidas en la cual vemos que muchas personas nos dan la espalda y nos sentimos solos. Pero en medio de esa soledad no debemos de apresurarnos, debemos de ser sabios y confiar en el Señor. En el día a día tomamos muchas decisiones y no nos detenemos a pensar si hemos obrado bien o si nos estamos equivocando. Es tiempo de la reflexión final de la noche. Ya en esta parte final queremos exhortarte e invitarte a reflexionar con nosotros en esta noche. Y quiero iniciar esta reflexión diciéndote que para enfrentar la soledad debes de cambiar el significado que le estás dando a la misma soledad. La soledad también se puede disfrutar. Y usted me dirá, ¿cómo voy a disfrutar estar solo? Hay situaciones en nuestras vidas donde nos toca inevitablemente estar solo en algunas situaciones. Pero esta etapa de nuestra vida debemos de sacarle el lado positivo. Es tiempo de cuando estés solo, te dedique más tiempo, valga la redundancia, para
conocerte a ti mismo para tratarte. Hay mucha gente que hace cosas en la vida y ellos son los primeros sorprendidos de hacer eso porque no se conocen. No conocen ciertas reacciones en su vida. Y nosotros debemos de tener paciencia, como hablábamos hace unos instantes, en algunos procesos que estemos llevando. Procesos que muchas veces Dios utiliza para formarnos, para poder sacar la mejor parte de nuestra vida y exponernos a otro nivel donde ya estamos capacitados porque hemos sido probados. Hay gente que me está escuchando que en estos momentos se ha quedado estático porque no ha permitido que Dios lo procese y lo capacite para otro nivel. Y la soledad, en muchos de los casos, cuando no sabemos manejarla, afecta a nuestra salud. Y yo conozco gente y he sabido de casos de personas que están enfermas porque están aislados y están solos. Y en estos momentos están pasando por problemas de diabetes, están pasando por problemas de presión alta y un sinnúmero de cosas que trae lo que es la soledad cuando nosotros no sabemos manejar esta situación. Nosotros sabemos que hay situaciones donde todo el mundo nos da la espalda. Hay situaciones donde todos se van. Hay situaciones donde decimos, pero yo tenía tanta gente que estaba conmigo cuando yo estaba bien, y ahora que estoy quizá postrado en una cama, ahora que estoy quizá pasando por esta situación económica, no veo a nadie. Miro para todos los lados y no veo a nadie. Lo que yo quiero decirte en la reflexión de esta noche es que la persona más importante está contigo, que es Jesucristo. Mucha gente Dios le va a permitir que se vayan de tu vida para que tú aprecies la compañía que es Jesucristo. A veces creemos y confiamos en gente y le atribuimos ciertas cosas que vienen de Dios. Y Dios va a quitar toda esa gente para que tú veas su mano obrar en tu vida. Y es momento de que tú reflexiones y entiendas que Dios prometió estar con nosotros hasta el fin y aún no nos has dejado solos. Dios te bendiga en esta noche, y la soledad Dios la permite en nuestras vidas en muchos de los casos.